Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy no voy a hablar de un nombre en específico. Hoy quiero hablar del nombre de Jesús como tal, porque el nombre de Jesús son los 12 nombres gubernamentales. Amén. Hoy voy a darle continuidad a lo que prediqué el domingo pasado. No se preocupe si usted no ha visto o no vino el domingo pasado, no lo escuchó, no la miró. Cada mensaje que damos tiene principio y tiene fin en esta iglesia. Amén. Por lo tanto, no se va a sentir que porque no vino el domingo pasado no le va a entender. Amén. Hoy quiero enseñar, o el Espíritu de Dios quiere enseñar quiénes éramos antes, qué naturaleza teníamos, cómo perdimos esa naturaleza, cómo vamos a recuperar esa naturaleza y cómo nosotros nos vamos a convertir en dadores de vida una vez teniendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que hoy vamos a aprender, si Dios así lo permite y si Él es benevolente. Claro que es benevolente, bondadoso y piadoso. Amén. Así es que empezamos a declarar lo que Dios recibió de Moisés. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, del verso 16 en adelante. Amén. Éxodo, capítulo 33, del 16 en adelante. Si me ayudan con la pantalla. No, yo te voy a decir cuándo voy a compartir, ¿sí? Porque hoy me la voy a tirar de artista y voy a ver si me salen unos pichingos ahí, amén. Pero lo importante es que le entiendan, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo, o sea, no miren la calidad de dibujo ni nada, ¿verdad? Sino lo que quiere, lo que significa. Hay unos que se les queda mejor de forma visual, amén. Así es que yo le invito a aquella persona que todavía no se ha sumado a este ayuno, puede hacerlo a partir de ahorita. Si usted tenía pensado ir a saborear un hermoso plato de almuerzo hermoso, entonces dígale: Señor, te lo voy a entregar en sacrificio y no voy a comer ahorita. Amén. O puede empezarlo mañana, pues ya tenía predispuesto. Lo importante es que es lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Vamos a la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 16, y dice: ¿Y en qué se conocerá aquí que fue hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Qué pueblos habían sobre la faz de la tierra cuando Moisés dice eso? Habían gigantes, ¿sí? Habían gigantes porque el enemigo había poblado la ciudad. Entonces Moisés le dijo: yo quiero separarme de los gigantes de los pueblos. Cuando hablo de gigantes, hablo de los 12 gigantes que hemos estudiado y que están en la palabra y que son potestad del enemigo. Amén. Verso 17: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Verso 18: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que sea clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Lo que dijo Dios es: yo te voy a esconder en una hendidura porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando estemos con Él, estaremos en una hendidura que Él nos va a proteger y nos va a cuidar siempre. Verso 21: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Verso 22: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano
y verás mis espaldas, mas aún no verás mi rostro. Pero sigamos leyendo en el verso 34, capítulo 1, y dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primero que quebraste. ¿Qué pasó acá? Si ustedes han leído la palabra del Señor, como sé que lo han hecho, pueden entender que Jehová, la primera vez que Moisés subió al monte, Jehová le entregó las tablas. Jehová preparó las tablas, Jehová alisó las tablas, Jehová escribió sobre las tablas. Pero vino Moisés cuando descendió y miró al pueblo de Israel que estaba en un tal desobediencia, vino y quebró las tablas. Pues como a él no le había costado, entonces las quebró. Algo que no nos cuesta, no lo apreciamos. Entonces ya cuando acá en el verso 1 le dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las piedras primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primero. Aquí podemos ver que aquí Moisés tuvo que ir a traer las piedras, preparar las piedras, alisar las piedras, escribir sobre las piedras, y por eso cuidó las piedras. Amén. Pero ¿a dónde quiero llevarlos en este sentido? El verso 5 en adelante, y dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Verso 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Verso 8: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y el verso 9 dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Lo voy a leer aquí porque ya me fallan los ojos. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Pero me encanta la última palabra que dice: y poséenos. Cuando le dice poséenos, es que le dice: tómanos todo, toma mi voluntad, toma mis deseos, toma todo, Señor, poséenos, quiero ser tuyo. Ve con nosotros, hay un pueblo de dura cerviz, pero poséenos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, aquí la palabra de Dios menciona los 12 nombres gubernamentales. Amén. Los 12 nombres gubernamentales. ¿Qué es un nombre? Nombre es naturaleza. Naturaleza. Entonces, ¿por qué menciona Jehová, Jehová? Jehová es el Padre. La primera palabra que aparece como Jehová en Éxodo capítulo 34, verso 6 dice Jehová, Padre. Y después dice Jehová. Y aquí Jehová es el Hijo. O sea, el Padre no engendrado y el Hijo engendrado. ¿Sí? Si no entiende algún detalle, alguna palabra, no se asuste. Amén. Que así empecé yo cuando empecé a estudiar esta palabra. No la entendía y me sentía así como raro, pero entonces lo que hice fue meterme más para aprender. Entonces podemos entender que el Padre es no engendrado. ¿Por qué es no engendrado? Porque el Padre es autoexistente. Él creó todas las cosas. Él es el que es. Nadie lo creó. Ahora bien, tenemos al Hijo, que el Hijo sí es engendrado. Amén. Y ese es el primer nombre que miramos ahí. Entonces podemos ver que nombre es naturaleza, es esencia, es carácter y es propósito. Por eso cuando Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. No me recibieron. Pero dice: mas otro vendrá en su propio nombre. ¿A quién se refería? Al anticristo.
y a ese sí le van a creer. Aquí se refería al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios nos da su nombre, nos da su esencia, nos da su naturaleza. Por eso es que cuando en el libro de Mateo dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. Por lo tanto, tienen que bautizarlo en el nombre de mi naturaleza. Y la naturaleza la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la misma. Por eso si usted lee en el libro de Hechos, ¿sí?, cuando dice, y Felipe bautizó, y Santiago bautizó, lo bautizaron en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. No lo bautizó en el nombre del Padre, a otro no lo bautizaron en el nombre del Hijo, a otro no lo bautizaron en el nombre del Espíritu Santo, sino que lo bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hay que entender. Yo no puedo separar al Espíritu Santo en un lado, al Padre lo pongo en otro lado y a Jesús lo pongo en otro lado. Cuando yo hago eso, estoy separando una naturaleza que no es así. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. Entonces, cuando en Mateo dice, bautícenlos en el nombre, en su esencia, naturaleza, y dice, el nombre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una naturaleza misma. Y esa misma naturaleza, dijo Dios, quiero entregarla a mi pueblo porque quiero que sean como yo soy. Por eso la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 26, y dijo, hagamos, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Y la palabra imagen significa figura, sombra, como una escultura de la misma forma. Y la palabra semejante es ser o tomar acciones como las que es de un ser que lo ha creado. ¿Estamos entendiendo? Entonces la semejanza de Dios es, yo voy a llegar a ser como Dios. Y si Dios es santo, perfecto, sin mancha, esa es la naturaleza que yo debo de tener. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces el nombre de Jesucristo, Dios quiere entregárnoslos a nosotros. Así como el Padre se lo entregó al Hijo, el Hijo nos los entrega a nosotros. ¿Estamos? Entonces, cuando usted nació, cuando Adán nació, Dios puso una porción de su nombre en su corazón. Dios puso una porción porque fue a imagen y semejanza, tanto del lado no engendrado como del lado engendrado. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si Dios creó al hombre, Adán, y le entregó su semejanza, le entregó su naturaleza, le entregó su propósito, ¿por qué Adán pecó? ¿Por qué Adán pecó? Si fue hecho a imagen, fue hecho a su semejanza, tenía la naturaleza. Cuando Adán nació, o cuando Adán lo formó, Dios no nació, lo formó Dios, lo puso en el huerto del Edén, le entregó una naturaleza, su naturaleza. Pero aquí es donde viene y hoy vamos a aprender. Hay una esencia o nombre por don y otra esencia o naturaleza por crecimiento. Y eso es lo que no entendemos. Y hoy lo vamos a explicar según la palabra. Por eso, cuando Jesús estaba con los fariseos, Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. Cuando Jesús fue preguntado por los fariseos, vamos al verso 20 y dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dice, verso 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros. Se refería que cuando Dios creó al hombre, parte del reino de los cielos, su esencia, su semejanza, la puso sobre el hombre. Por eso es que aquí la palabra entre, y subraye, o los que apuntan, subraye la palabra entre. La palabra entre es la palabra quereb en hebreo. Y la palabra quereb significa propiamente la parte más cercana, centro, sea, entraña, interior, intestino, íntimo, mente, corazón. O sea que lo que Dios le dijo, el reino de los cielos está en tus entrañas, está en tu corazón, está en lo más dentro de tu ser interior, de tus entrañas. Ahí está el reino de los cielos. Pero como los fariseos no entendían, porque estaban cegados, ellos no comprendían el reino de los cielos. Ahora bien, Dios puso una porción de su nombre dentro de nosotros cuando nos creó. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso Jesús le dijo, el reino de los cielos está en ustedes, está en sus entrañas. Pero usted se dirá, ¿en mí está el reino de los cielos? Pues le digo que sí, porque somos a imagen y semejanza de Él. Ahora bien, aquí en donde vamos, ¿cómo perdimos esa semejanza? Entonces, cuando Dios crea al hombre, le da su figura, le da su forma y le da para que seamos igual que Él. Pero, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando Dios pone a Adán, le dice estas instrucciones. Puedes comer. ¿Qué instrucciones le da Dios a Abraham en el huerto del Edén? A Adán en el huerto del Edén. Le dice, tú tienes mi esencia, tú tienes mi imagen. Sí. El reino de Dios está en ti, Adán. Ahora bien, esto que yo te estoy dando no te costó nada. Tienes mi gracia, tienes mi reino. Era una luz que brillaba en el huerto del Edén. Era gratis, no le había costado nada. Pero Dios, como siempre es tan lindo, Él nos deja nuestro propio criterio, el tomar decisiones y el tomar elecciones. Entonces Dios le dijo, el reino de Dios está ahí, te voy a dar unas instrucciones para que las obedezcas. Y le dijo, estás en el huerto del Edén y estas son las reglas. Número 1, vas a labrar el huerto. Número 2, vas a guardar el huerto. Que eso lo hemos visto, que significan las palabras abad y chamar, que significa adorar y cercar. Entonces vas a labrar el huerto, vas a guardar el huerto. Y le dijo, vas a comer de los 12 frutos, que es el árbol de la vida. Y después le dijo, pero no vas a comer del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Con esa naturaleza que tenía Adán, él tenía por elección propia que tener el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo, por así decirlo en este tiempo. Él tenía que obedecer. ¿Para qué? Para crecer en el nombre, ya no por don, ya no por regalo, sino por elección. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, cuando Él pone ese nombre dentro de nosotros, o sea, es el mismo en nosotros, es Dios mismo en nosotros. Y aquí quiero ver si dibujo algo. ¿Qué fue lo que Juan vio en el trono del Padre? ¿Qué fue lo que Juan vio? Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 4, y solo se lo voy a resumir. Y dice que Juan miró en el trono, alrededor del trono,
y delante del trono miró el cordero inmolado que estaba dentro en el trono. Luego miró los 4 seres vivientes. ¿Cuáles son esos 4 seres vivientes? El león, el buey, el hombre y el águila. Los 4 seres vivientes. Y también, ¿qué miró Juan? Los 24 ancianos. Si están conmigo, los de la radio, tele están conmigo, bendito Dios. Y si no, que el Espíritu Santo les ilumine. Son bromas. Voy. Entonces, en el trono, ¿qué es lo que había? El cordero en el trono, los 4 seres vivientes que abre el libro de Apocalipsis y que habla el libro de Ezequiel. Y también estaban los 24 ancianos. Toda esa imagen la tenía Adán en el huerto del Edén. Pero cuando Adán peca, cuando Adán no decide comer de los frutos del árbol de la vida, sino que decide comer por elección propia del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que pasa? Entra la serpiente. Y la serpiente astuta va y le habla a la mujer y empieza a enrollarla, a seducirla hasta que cede al pecado. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Qué pasa en este sentido? Todo lo que Dios había entregado, Satanás lo vino a destruir. Lo vino a arrebatar, lo vino a trastornar. Y la palabra correcta es, lo vino a transformar. Porque lo que Dios te ha entregado, Satanás no lo puede quitar, pero sí lo puede transformar. Y también el poder de Dios, lo del mal, lo que está mal en nosotros, lo puede transformar a bien. Estamos aprendiendo. Sigo entonces. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Jesús entra a mi corazón. ¿Cómo entra? ¿Entra solo con los pies? ¿Entra solo hasta la mitad? ¿O entra con todo su esplendor? Entra con todo su esplendor. El día en que usted conoció a Cristo, usted recibió el reino de Dios en su corazón, con todo su esplendor. Lo mismo que Adán. Pregunto, ¿le costó algo a usted recibir a Cristo? No, fue de gratis. Mismo principio de Adán. Sí, mismo principio de Adán. Entonces lo que Dios dice es, yo quiero que el nombre lo desarrolles por elecciones, decisiones que tú vas a tomar. ¿Estamos? En usted y en mí, aquellos que ya han conocido a Cristo, tienen el reino de Dios dentro. Pero por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, por nuestra toma de decisiones, tenemos que aprender a crecer y a formar los 12 nombres gubernamentales del Padre. Ejemplo, ¿cuáles son los 12 nombres gubernamentales del Padre? Y menciono uno: tardo para la ira. Yo ya acepté a Cristo, el reino está aquí, pero vino alguien y se me metió de un solo en el carro y lo primero que hago es brincar en ira. Entonces usted todavía no tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene el potencial dentro para desarrollarlo. Entonces, cuando a usted le pasa algo en la vida, lo que Dios quiere es: desarrolla mi nombre, desarrolla el nombre. Y son 12 nombres gubernamentales. ¿Quiénes son tardos para la ira? No, mire, pastor, es que ya esperé 10 días y no miro. Pues le digo que si usted sigue con ira y lleva 10 días, van a pasar meses, años, hasta que Jesús desarrolle el carácter en usted. Así es que mejor colaborandito y no se ire, no se aire, no se enoje.
y diga: Padre, gracias Señor por lo que me está pasando, no vuelvo a enfadarme. Y al día siguiente va a tener la respuesta, porque Dios quiere formar su carácter. ¿Estamos? Entonces, cuando Jesús viene, usted tiene que apasionarse y decir: Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres tú. Aquel que me salvó, aquel que me redimió, aquel que vino a dar la vida por mí. Señor, yo quiero conocerte. Por lo tanto, yo quiero aprender a crecer. Gracias por la salvación, gracias por el regalo que me diste. Pero hoy quiero aprender a conocerte. ¿Y cómo yo lo voy a conocer? Teniendo los 12 nombres gubernamentales. Sé que mi Cristo es tardo para la ira, sé que mi Cristo es benevolente, sé que mi Cristo es piadoso, sé que mi Cristo es misericordioso. Y entonces empiezo a conocer a quien me salvó. Pero hoy en día nos conformamos con ser salvos, bendito Dios, porque no van a estar allá en una fridera chicharrándose en el lago de fuego. O sea, bendito Dios, o sea, van a estar en cielo nuevo y gloria a Dios por ello. Pero hoy que yo conozco la palabra, digo, yo tengo que crecer en el nombre de Cristo. Y esos 12 nombres tengo que hacerlos míos. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasa cuando entró la serpiente? Cuando Dios puso al hombre, le entregó sus 12 nombres, ¿sí? Jehová, Jehová, piadoso, ya lo mencionamos. ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué hace la serpiente? Viene y transforma todo esto. Eclesiastés capítulo 9 verso 3 dice así: este mal hay entre todos los que se hace. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se va a los muertos. ¿Estamos entendiendo? Dice Dios: tú recibiste a Cristo, pero en tu corazón hay un insensato que está sentado en tu trono. Entonces, mire qué lindo lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo transforma Satanás lo que Dios nos ha entregado? Vamos al libro de Marcos capítulo 7 del 19 en adelante. Esto es crucial lo que hoy vamos a aprender, para que usted identifique. Marcos capítulo 7 verso 19. Lo tenemos en pantalla. Marcos capítulo 7 verso 19 dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, ¿sí? Verso 20: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y aquí sí voy a dibujar algo. Para que usted entienda lo que vamos a hacer. Ok. Cuando Dios puso en el huerto del Edén, este es el trono. Y aquí, pues vamos a poner el yo soy, que es el Dios todopoderoso, ¿sí? Alrededor de este trono, eso ya lo expliqué, ¿qué puso? Los 4 seres vivientes: león, hombre, buey y águila. Y alrededor de este trono, ¿qué es lo que relata Apocalipsis? Están los 24 ancianos. Pero aquí hay algún principio lindo que ustedes tienen que aprender. Esos 24 ancianos son
dos lados. Esos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, por un lado, y por el otro lado, los 12 apóstoles. Por lo tanto, 2 por 12, 24. ¿Qué es lo que hace entonces? El nombre de las 12 tribus y el nombre de los 12 apóstoles me hacen los nombres gubernamentales del Padre. Lo que significa que alrededor del trono, estos 24 ancianos representan los 12 nombres gubernamentales del Padre. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a poner los 12 nombres gubernamentales del Padre. No se asusten con lo que les dije de 24. Todo tiene una explicación bíblica y lo voy a ver si lo explico en estos días que están en ayuno para que vengan, ¿sí? No se quede. Entonces, porque si explico solo eso me lleva una barbaridad de tiempo. Entonces, los 24 ancianos significan las 12 tribus, por un lado, y los 12 nombres de los apóstoles. Pero en sí, ¿qué significan? Que esos patriarcas y esos apóstoles aprendieron a cantar por su naturaleza, por sus decisiones, el canto para Dios, la alabanza para Dios. Entonces eso me deja el panorama claro que son los 12 nombres gubernamentales. Entonces, está el Padre en el trono, ¿sí? El yo soy. Luego están los 4 seres vivientes, ¿sí? Y luego están los 12 nombres gubernamentales. ¿Estamos claros? Ahora bien, cuando viene Satanás, se mete la serpiente, entonces este esquema cambia. O cambia la figura de quienes van a estar. ¿Quién se sienta en el trono cuando la serpiente entra? Y eso lo hemos visto. ¿Quién se sienta en el trono? Se sienta, lo voy a dibujar acá abajo para que vayamos. ¿Quién se sienta? ¿Quién se sienta en el trono? Cuando entra la serpiente, el insensato se sienta en el trono. Por eso el libro de Eclesiastés 9:3 dice: este mal no hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que es un mismo suceso acontece a todos, y también que en el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez. O sea, cuando entró la serpiente, lo que hizo es: yo me voy a sentar en el trono. Y entonces hago a un lado a Dios, al yo soy, y pongo en mi trono de mi corazón, pongo el yo, el arrogante, yo primero, yo adelante, yo arriba, todo para mí, el yo. Porque ¿quién está ahí? El insensato. ¿Sí? Ok. Ahora bien, miren lo que me dice Mateo, en lo que estamos en la lectura ahorita. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 19. Entonces dice, verso 20, y dice, y ahí sígamelo ahí. Porque dentro del corazón, pero decía, de lo que lo del hombre sale, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que tiene al hombre? Y dice: porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Cuántos son? Entonces, mi nombre gubernamental fue sustituido. ¿Por qué? Por malos pensamientos.
¿Fue sustituido por qué? Fornicaciones. ¿Fue sustituido por qué? Por homicidios. Ya me agarraron. ¿Ya me agarraron? ¿O todavía no? Lo que hace Satanás, me quita los nombres gubernamentales y aplica sus 12 nombres procedentes del insensato. ¿Y cuáles son los 12 nombres procedentes del insensato? Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, hurtos, avaricia. ¿Qué más? Ahí está la palabra, leámosla. Hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia. 12. Y el insensato está dentro. Hay 13 nombres ahí. El insensato está en el trono y alrededor del trono están todos esos nombres gubernamentales de Satanás. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, pero aquí falta otra figura. ¿Qué pasó con los 4 animales? Porque también los cambió. ¿Sí? ¿Qué pasó con esos 4 animales? ¿En qué los transformó? ¿Qué dice el libro de Daniel? Y dice, se levantaron 4 imperios, 4 reinos. Y un imperio era león. Otro imperio era oso. Otro imperio era leopardo. Y otro imperio era la bestia. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 2. Y dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y de boca como de león. La bestia, el oso, el leopardo y el león. ¿Qué significa eso? Los 4 imperios que han gobernado esta nación, esta tierra. ¿Cuáles son esos imperios? El imperio babilónico. Después, ¿qué sigue? ¿Qué imperio sigue? El imperio persa. Después del imperio persa, ¿qué sigue? El imperio griego. Y después el imperio romano. Todo lo que hace Satanás, todo lo destituye e implanta su gobierno en nosotros. E implanta su naturaleza en nosotros, por así decirlo. Entonces, en vez de tener Jehová fuerte, soy adúltero. En vez de tener Jehová misericordioso, soy fornicario. En vez de tener Jehová bondadoso, soy hombre de malos pensamientos. Qué tremendo. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, ¿cómo yo vuelvo a darle mi naturaleza o la naturaleza de Cristo a mi naturaleza? ¿Cómo lo hago? Ya, pastor, usted me explicó que aquí estoy frito. Aquí yo tengo malos pensamientos. Aquí yo tengo, soy adúltero. Aquí yo soy fornicario. Aquí yo soy un hurtador. ¿Cómo hago para eso? Entonces viene esto lindo. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo estas palabras: el enemigo no tiene nada en mí. Es el único hombre que ha venido a la tierra y que no ha podido el enemigo vencer.
Porque Él fue santo, 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 desde su creación o desde su nacimiento. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando vino el Hijo, vino a salvarnos con todo lo que le dio al inicio del hombre. Entonces usted recibe a Jesús y lo recibe con toda su potencia. Ahora bien, ¿lo recibió en qué forma? Como un regalo de Dios. Dios te dijo, hermano, cuando tú recibiste a Cristo, yo te di mis 12 nombres gubernamentales por don. Ahora bien, está en ti que tú tengas los 12 nombres gubernamentales por crecimiento. Lo tienes por conocimiento. Sabes que Cristo está en ti y está ahí, pero hoy tienes que poner en práctica los 12 nombres. Por eso el diablo sabe que dentro de nosotros tiene un nombre, por así decirlo, de él. ¿Por qué entonces usted se pregunta? Yo hoy acepto a Cristo, yo hoy le sirvo a Cristo, yo me congrego, pero sigo teniendo malos pensamientos, pero sigo hurtando, pero sigo siendo mentiroso. Bueno, y no tengo a Cristo en mí, los 12 nombres. O sea, ¿por qué yo los tengo? ¿Por qué todavía pienso mal? ¿Por qué todavía no perdono? ¿Por qué todavía me enojo con facilidad? ¿Por qué todavía no soy bondadoso? ¿Por qué no soy misericordioso? Porque el enemigo sabe que dentro de nosotros, en mis entrañas, tiene metidos sus nombres. Y entonces aquí es donde viene la lucha que yo debo de tener para sacar todos esos nombres de mi corazón y establecer el reino de Dios, ya no por don, sino por experiencia. ¿Y cómo lo vas a tener por experiencia? El hermanito te pagó mal. Y entonces dice Dios, aquí quiero formar tu nombre, mi nombre en ti. Te hizo mal, hermana, te criticó, te dañó. El nombre que tú tienes ahorita es, se te vino un mal pensamiento. Es que si me las hace, me las paga. Es que esta persona es incorrecto lo que hizo. Y no puede ser falta de misericordia. Entonces dice Dios, te pongo eso porque te amo. Y quiero darte la oportunidad que crezcas. Por decisión, tomes el nombre gubernamental del Padre. Y vas a pasar 12 procesos, por así decirlo. ¿Para qué? Instituyas el nombre gubernamental de Jesucristo en tu corazón. Entonces Jesús, como era el único que Satanás no había podido meter nada, le dijo, Él no tiene nada dentro de mí, pero ustedes sí tienen algo de Él dentro de ustedes. Entonces, si yo tengo este pecado o soy inducido a eso, Satanás sabe por dónde darme. Satanás sabe por dónde atacarme, porque dentro de mí hay una porción que le pertenece a Él. Entonces, si yo soy débil, por así decirlo, con ejemplo cualquiera, ponga ejemplo cualquiera, vicio, mujeres, falta de perdón, lo que sea, por ahí va a atacar Satanás. ¿Cuál es la misión de Satanás? Que no crezcas y que no llegues a una estatura del varón perfecto. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que quien llegue a la
plenitud y a la estatura del varón perfecto, vendrá a la tierra junto con su amado a volarle la cabeza a las 4 cabezas: dragón, serpiente, Satanás y Lucifer. Él sabe que si no te deja ahorita, si te deja correr, tú después vas a venir a volarle la cabeza. Entonces, si tú estás en una situación de esos nombres de Satanás, por así decirlo, es la oportunidad que digas: no me importa, yo me someto. Padre, a mí me gusta hacer esto, estoy en esto, yo tomo tu nombre, Señor. Es que yo quiero crecer por elección. Gracias por la salvación, pero hoy, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero estar contigo. Yo quiero entregar mi voluntad. Yo quiero entregarte todo. Señor, a mí me cuesta, pero hoy me voy a esforzar. Aunque tenga la tentación, aunque mis amigos me provoquen, aunque tenga ahí la oportunidad, yo me voy a aguantar. Y que en esos momentos usted diga: Jesús, necesito tu ayuda. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Porque ahí es donde dice: di al débil, fuerte soy, porque en mi debilidad tú te perfeccionas. Entonces entenderás y aprenderás el primer nombre: Jehová fuerte en mí, Jehová Gibor en mí. Nada me va a vencer, nada me va a atemorizar, porque Dios está conmigo. Ay, es que no puedo, pastor. Es que no puedo, hermana. Por más que intento perdonar, no puedo. Es porque Dios te ama. Entonces te está diciendo: vamos, ánimo, ánimo, tú lo puedes hacer. Crea, forma ese nombre gubernamental. Descabeza a esos malos pensamientos que están en ti. Descabeza a esos que menciona la palabra de Dios. Mateo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios quiere que formemos los 12 nombres gubernamentales del Padre. ¿Para qué? Para ser la esposa del Cordero, para llegar a una plenitud, para llegar a un crecimiento. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra meta ahorita? Buscar de Cristo. Porque entonces viene lo que tenemos acá: el crecimiento. Viene Dios y me regala su nombre. Porque en el altar de bronce, ¿qué encuentro? En el altar de bronce, ¿qué encuentro? La sangre que me justifica. Y después, ¿qué sigue? El fuego que me purifica. La sangre que me redime. Y luego subo al lavacro, ¿y qué están? Las aguas de su nombre, que me limpian, que me bautizan en el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo. Tal vez a mí me bautizaron cuando era niño, pero ¿qué sabía yo cuando era niño? ¿Qué era un bautizo? Tal vez las fotos me van a contar hoy que estuvo bonito y que hubo una tremenda cena y que hubo fiesta y que hubo una algarabía. Bueno, fue felicidad para ellos, pero ¿yo qué? Sigo siendo el mismo. Y entonces me lleva a las aguas de su nombre y me hace sumergirme para limpiarme y para lavarme. Luego me lleva al altar de oro, a la oración, al incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso es el nivel de crecimiento que yo tengo, el nivel de crecimiento que yo he alcanzado. Y entonces empiezo a orar por lo que hay en mí, por el Cristo que está en mí, porque ya no oro yo, sino que el Espíritu de Dios ora por mí. Por eso dice: con gemidos indecibles. Luego me lleva la palabra al candelero y me muestra la palabra, me muestra la sabiduría. Y después que me muestra la sabiduría, me lleva: come del pan en la mesa de la propiciación de los panes. Come del pan, ven, sáciate, come, discipula, aprende, lee, ven. Y cuando estoy así, el Espíritu Santo dice: pasemos al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo
es cuando yo rindo mi voluntad al Padre. Y entonces entiendo lo que la palabra de Dios dice, que Cristo es cabeza de la iglesia. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces estoy adquiriendo los 12 nombres gubernamentales del Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la forma entonces de botar todos esos demonios, toda esa malos pensamientos, todos esos adulterios, todas esas fornicaciones, todos esos homicidios, todos esos hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia? ¿Cuántos somos soberbios acá? Desde la casa podemos aplicar eso. Tráigame un vaso de agua. ¿Por qué no se levanta usted? Mismos piecitos tiene la persona que le ayuda, y los tiene usted. Pero no, es que ahí está es que para eso le pago. Es que para eso lo hago. Está la soberbia. ¿Qué dijimos que era este año? Año de la restitución, año de la restauración, donde todo lo que se llevó, el saltón, la oruga, el revoltón, Dios lo regresará. Pero ¿dónde empieza mi restitución? Y ayer lo decía la doctora. ¿Dónde empieza? En mi ser interior, formando por elección esos 12 nombres gubernamentales. Y entonces entenderé el primer nombre: Jehová, Jehová. Tengo a Cristo en mí, Yud-Hei, Vav-Hei en mí, su naturaleza. Tengo a Dios fuerte en mí. Ya no voy a decir, es que no puedo, pastor. Es que mire que yo soy un fracasado. Es que mire que yo soy una fracasada. Es que yo por más que intento no puedo. Eso es el diablo que le dice. Pero el Dios que tienes dentro, en tu corazón, di al débil, fuerte soy. Y entonces agarro la naturaleza del Dios fuerte. Y luego dice, Dios misericordioso. Y me encantó. Bueno, todas las enseñanzas han sido esplendorosas. Pero ¿qué significa el Dios misericordioso? ¿Qué significa la misericordia? Me va a quitar lo que yo merezco. Me va a quitar lo que yo merezco. Ay, ¿usted cree que yo merezco estar aquí? ¿Ustedes merecen estar aquí? No. Pero la misericordia de Dios me hace quitar lo que yo merezco. Y después dice, vamos a formar el nombre de piadoso. ¿Y qué significa piadoso? Inclinarse, doblegarse. Significa dar aunque no lo merezcas. Dios me dio sin merecerlo. Sin merecerlo. Pero ese es el Dios piadoso. Entonces, aquí es donde viene. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros convertirnos? ¿Para qué Dios quiere que tengamos su gobierno en Él? ¿Para ir a la casa, acostarme y solo esperar que venga Cristo? Y decir, estoy listo. ¿Para qué Dios quiere que tú formes los 12 nombres gubernamentales del Padre? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Ser la esposa del Cordero? Bien, pero ¿qué más? ¿Por qué yo voy a ser piadoso? ¿Para qué yo voy a ser piadoso? Para dar, aunque no lo merezca. Es que mire, pastor, viera a mi esposa cómo se comporta. No se merece nada. Pues yo te digo que quien no se merece nada eres tú. Pero Dios en su piedad te da lo que no mereces. Entonces, el jueguito es este, para que le entendamos. El Padre, sí, le da los 12 nombres gubernamentales. ¿A quién? Al Hijo. Proverbios 8, 22 al 31. Y el Hijo, ¿a quién se lo entrega? A nosotros. ¿Y nosotros a quién se lo vamos a entregar? A la hermandad.
porque tendremos hijos. Por eso en las jornadas de Israel dice: en Egipto te llamaré hijo, en el desierto te llamaré congregación, en Canaán te llamaré esposa, y de allí en Canaán te haré madre, porque darás lo que tú tienes. Y entonces aquí hay buenas noticias y malas noticias. Pastor, yo soy bondadoso. Bendito Dios, tienes ese nombre, síguelo, aliméntalo. Pastor, yo soy piadoso. Dale, sigue. Pastor, pero tengo malos pensamientos todavía. Ahí hay problema. Porque para ser la esposa del Cordero tienes que tener los 12 nombres gubernamentales. Tener la naturaleza por elección que tuvieron los 12 tribus. Y usted me dice: pastor, pero esos son rebeldes todavía. No, sí, pero es que el mundo no se termina acá. En el proceso de la gran tribulación, de ahí saldrán los 144,000, que es la esposa natural que Cristo está esperando de su amada Israel. Sí, lindo, ¿no? Entonces hoy lo que Dios quiere es darnos para nosotros entregar. ¿Estamos entendiendo? Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué es lo que salía del trono de Dios? Un río de agua viva. Amén. De ese río, de esa agua, yo me estoy saciando. Entonces, cuando llega usted a un lugar, a un restaurante, y le gusta la comida, ¿qué hace? Número 1, deja una buena propina, me imagino, ¿verdad? Y número 2, regresa al lugar porque le gustó. Entonces dice: yo quiero ir. Es más, yo he tenido el abuso de preguntarle a la chef: ¿cómo lo hace? Hasta allí no van a llegar, ¿verdad? Pero entonces digo: voy a seguir yendo para que en el otro paso me siga dando más de su receta. Lo mismo es. Y dice: después mostró un río limpio de agua resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Ahora bien, ¿quién está en el trono de Dios? ¿Qué me dice Apocalipsis que está en el trono de Dios? Cristo. Entonces de ahí sale aguas. Y entonces yo empiezo a saciarme. Ahora bien, ¿por qué les menciono esto? Y resumo Éxodo que dice: cuando el pueblo de Israel, porque Dios tuvo misericordia, o sea, el pueblo de Israel murmuraba, lo perdonaba y le daba otra oportunidad. Y entonces viene la palabra de Dios y dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatus y ordenanzas, y ahí los probó. Estoy en Éxodo capítulo 15, verso 24. ¿Qué árbol entró a las aguas amargas? Ya sabemos que es el árbol de la vida. El árbol de la vida, que es Cristo, endulza cualquier amargura que tengamos en la vida. ¿Cuántos amargados pasamos o nos levantamos? Que hoy dice, cuando uno llega a la oficina, dice: hoy no le hable el jefe que está amargado. Entonces denle el agua del árbol de la vida para que se endulce.